Bueno, entonces, aquí estamos poniendo lo que significa la regla de la cadena. Entonces el teorema dice lo siguiente: si tienes una función derivable en un punto A y una función g derivable en la evaluación del punto, o sea, en f de A, entonces la composición es derivable en A y te dice cómo derivar la composición. Entonces, la derivada de la composición va a ser derivar primero en g y pues f de A no se mueve, ¿no? Y después por la derivada de lo de adentro. Entonces, esto ya lo hacían cuando derivaban, pero aquí lo estamos escribiendo de manera formal. Entonces, pues vamos a probar el resultado y después, vamos a hacer algún ejemplo y con eso debería de quedar claro, ¿no? Entonces, nos interesa ver el límite cuando h tiende a cero de esto, ¿no? No, este es el límite que nos interesa, que nos interesa ver. Entonces, pues vamos a tratar de ver si existe este límite, cuánto vale este límite y así, ¿no? Entonces, am, lo primero que voy a hacer es trabajar un poquito con esta expresión. A ver, entonces, a ver, esto es g evaluado en f de a más h menos g evaluado en f de a entre f de a más h menos f de a por f de a más h menos f de a sobre h. Aquí lo único que estoy haciendo es inventándome un 1, porque estos dos se cancelan. En realidad esto sí es diferente de cero porque estamos pensando que h pues este, es pues un numerito, ¿no? Que ahí se está moviendo.
Entonces aquí lo único que estoy haciendo es inventar un valor y luego déjenme ver qué más vamos a hacer. Este, entonces aquí, bueno, pues ya tengo una parte, ¿no? Porque entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de g de f de a más h menos g de f de a. Ahora lo separamos con el producto de los límites. Y entonces, por ejemplo, aquí rápidamente podemos ver que el límite de la izquierda pues es la derivada en... Voy a poner... Este de aquí pues es la derivada de f, ¿no? En a. Entonces, en realidad sabemos que existe este, el de la derecha, pero nos faltaría todavía ver el otro. Entonces, para el otro vamos a demostrar que el de la izquierda, ¿cuánto vale de la izquierda? Pues lo que vamos a necesitar aquí, ¿no? Que sería g' por f de a, ¿no? Bueno, g' valuada en f de a, ¿no? Es lo que necesitaríamos. Entonces, si demostramos que ese límite vale eso, entonces con eso terminaríamos, ¿no? Profe, antes de que siga, ¿por qué desde el inicio el denominador de h cambió a f de a más h menos f de a? Nada más inventamos aquí un uno adecuado para que, o sea, es lo mismo, estos dos al final se van a cancelar, ¿no? Este, lo que preguntan allá, si A fuera una constante, ¿no? Entonces lo de aquí arriba sería cero, ¿no? Y si hace cero, pues entonces la derivada vale cero, ¿no? O sea, si f de a más h y f de a fueran iguales, entonces los dos elementos de aquí, estos dos serían iguales y entonces esto sería cero, ¿no? Y ya. O sea, el caso cuando f de a más h es igual a f de a, pues es trivial, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué? Bueno, entonces, queremos probar que este límite pues vale esto, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, ¿cómo empiezan las pruebas de límites? Sea epsilon, ¿no? Sea epsilon mayor que cero. Entonces, bueno, dejen de pensar, ¿eh? Por hipótesis, tenemos que G es derivable en f de a, ¿no?
G es derivable en f de a. ¿Y entonces qué? Y entonces, bueno, esto implica que el límite, déjenme ver que cuando vamos a ponerle k para que no sea la misma, de cuando k tiende a 0, de g de f de a más k, menos g de f de a entre k, pues, déjenme pensar, esto es, bueno, sí, notación, ¿no? Es la derivada de g en f de a, ¿no? O sea, que g sea derivable en f de a es lo que significa, ¿sale? Esto nada más es una notación, ¿no? Entonces, para esta epsilon mayor que 0, como existe este límite, existe una delta 1, vamos a llamarle mayor que 0, tal que si el valor absoluto de k es menor que delta 1, entonces el valor absoluto de g, de todo este cuate, ¿no? De g de f de a más k, en menos g de f de a entre k, menos la derivada de g de f de a, todo esto es menor que epsilon, ¿no? O sea, para esta epsilon, como existe este límite, pues existe una delta, tal que si el valor absoluto de k es menor que delta 1, entonces la diferencia entre este valor y este, pues es menor que epsilon, ¿no? O sea, está un poco aparatoso tal vez, pero simplemente es aplicar la definición de este epsilon de este límite, ¿no? No estoy haciendo nada, nada, ¿cómo se dice? Nada complicado. Ahora, ¿qué más me falta? Bueno, ¿están de acuerdo que pues f es derivable en a, ¿no? O sea, como f es derivable en a, pues en particular sabemos que, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que f es continua en el punto a. Y como es continua en el punto a, lo que quiero decir es que el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, pues es f de a, ¿no? O sea, esto es algo que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, ya tenemos una delta 1, ¿no? Una delta 1 mayor que 0. Entonces, para esta delta 1 mayor que 0 voy a aplicar la definición de este límite, ¿no? Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? Pues que existe una delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de h es menor que esta delta, entonces la diferencia en valor absoluto de f de a más h menos f de a tiene que ser menor que delta 1, ¿no? ¿Sale? Ahora, fíjense, nosotros sabemos que f de a más h menos f de a es menor que delta 1, ¿no? Y nosotros sabemos que siempre que una k sea menor que delta 1, entonces se vale todo esto para esa k. En particular, k puede ser f de a más h menos f de a, ¿sale? Entonces, esto implica que para esta k, esto va a ser, como esto es menor que delta 1, para esta k, todo el choro de aquí arriba es menor que epsilon, ¿no? Entonces, voy a poner eso, nada más que en vez de poner k, voy a poner f de a más h menos f de a, ¿no? Entonces, a ver, pues vamos viendo cuánto nos queda. Lo ponemos grande, es valor absoluto de g de f de a más k, ¿no? Pero en este caso nuestro k va a ser f de a más h menos f de a, ¿no? Y en todo esto es la evaluación de g, ¿no?
Y luego menos G de F de A. Y todo esto entre, entre K, ¿no? Que K va a ser F de A más H menos F de A. ¿Sale? Que este es mi K. Vamos a ponerlo así para que se vea que estoy como sustituyendo. Menos la derivada en F de A. Y esto es menor que epsilon. ¿Sale? Entonces simplemente lo que voy a hacer va a ser ¿qué? Va a ser hacer un poquito de cuentitas aquí adentro para que sepa. Acuérdense que nuestro objetivo es, dimos una epsilon, vamos a pintarla de azul, ¿no? Y encontramos una delta, ¿dónde está? De tal manera que si esta h es menor que delta, nada más me faltaría pintar un último azul, pero que ese azul fuera que la diferencia de este con este sea menor que epsilon, que ya casi está, ¿no? GDF. Ya casi está nada más. De hecho ya está, ¿no? Pero vamos a ponerlo nada más de la manera que necesitamos. Y entonces esto implica que, vamos a ponerlo aquí. Si se dan cuenta aquí se me van a cancelar estos dos, ¿no? El, este FDA y este FDA se van a cancelar, ¿no? Entonces me va a quedar G de F de A más H menos G de F de A entre F de A más H menos F de A menos G' de F de A. Y esto menor que epsilon, ¿no? Pero al final, ese era justo lo que quería poner, ¿no? Porque era la diferencia de este con este. Y entonces, ya fijándonos en todos los azulitos, lo que acabamos de demostrar es que el límite cuando h tiende a cero de g de f de a más h menos, menos g de f de a entre f de a más h menos f de a es igual a g' de f de a, ¿no? Que eso es justamente lo que queríamos hacer y ya se nos regresa. Así que si quieren a este llámenle asterisco, ¿no? Entonces, si sustituyo en asterisco, lo que obtengo es que es que el límite cuando h tiende a cero de g de f de a más h menos g de f de a entre h, pues esto es lo mismo que la derivada de g valuado en f de a por la derivada de f en a, ¿no? Entonces, por lo tanto, la derivada de la composición de g con f de a', pues es justamente, existe, ¿no? O sea, esta cosa es derivable, pero además su derivada es la derivada de g, valuada en f de a, por la derivada de f en a, ¿no? Y esto termina la demostración de la regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? Ok. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?
Ok, entonces, pensemos que h de x es el seno de x cúbica. Vamos a derivarla, ¿no? Que de hecho esto es una composición. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Pues la derivada de si aplicamos la regla de la cadena, fíjense, en estricto sentido sería derivar, hacer la derivada del seno, ¿no? Y evaluarlo en x cúbica. Y luego esto multiplicarlo por la derivada de x cúbica, ¿no? Que es como cuando dicen, primero derivo la primera función y ya, ¿no? Y después lo multiplico por la derivada de lo de adentro, ¿no? Que es lo como lo estamos viendo. Entonces, como ya vimos, la derivada del seno es el coseno y entonces aquí me queda coseno evaluado en x cúbica por la derivada de lo de adentro, que también ya lo sabemos derivar, que es 3x cuadrada, ¿no? Entonces, pues esto me queda 3x cuadrada coseno de x cúbica, ¿no? Y esa sería la derivada. Y así es como ustedes saben derivar, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, sería am, g de x igual al seno cúbico de x, ¿no? También ahí tenemos una composición. Entonces, pues, ¿cómo sería esta derivada? Pues am, sería derivar a ver, aquí fíjense. Aquí tal vez ya es difícil en notación ponerlo, pero digamos que aquí sería o sea, digamos, vamos a derivar la exponencial, ¿no? Porque es la función que está primero, ¿no? Y aquí es un poquito más difícil de ponerlo, pero derivar primero la exponencial sería 3 veces el seno cuadrado, ¿no? Porque así se deriva el cúbico, valuado en el mismo punto, y ahora sí por la derivada de lo de adentro, y lo de adentro es el seno, ¿no? Entonces aquí sería coseno de x, ¿no? O sea, tal vez aquí es un poquito más difícil, ¿cómo se dice? Poner, o sea, ya no lo puedo poner tan fácil como aquí, pero la derivada, o sea, la primera función es la función x al cubo, ¿no? Entonces primero tengo que derivar x al cubo, que eso sería 3 veces x cuadrada, ¿no? Pero lo tengo que evaluar en el seno, por eso no pongo aquí 3 x cuadrada, sino pongo 3 seno cuadrado de x. Y luego lo de adentro sería seno de x y eso lo derivo y me da coseno de x, ¿no? Entonces, siempre que derivan una composición, primero derivan la primera función y después ya derivan lo de adentro, ¿no? Digo, este es muy natural, la primera es muy natural, la segunda no tanto, así que piensen un poquito en el segundo ejemplo. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Sería f de x igual a 3x menos 2 entre x más 5 elevado al cubo, ¿no? Por ejemplo, esta derivada. ¿Cómo derivamos Pues primero hay que derivar la exponencial, que es la que está afuera, entonces sería 3 por 3x menos 2 entre x más 5 al cuadrado, que es la derivada de esto como tal, por la derivada de lo de adentro. Que la de adentro también ya la sabemos derivar porque es la derivada de un cociente. Entonces es x más 5 elevado al cuadrado, y luego es la derivada del primero, ¿no? Que sería 3 por el de abajo, que es x más 5, menos la derivada de x más 5, que sería 1, por el 3x menos 2, ¿no? Bueno, ahí está la derivada. Bueno, vamos a ver si se puede simplificar algo. Esto es 3 por 3x menos 2 entre x más 5
dejen de ver, este es 3x más 15 menos 3x más 2 entre x más 5. Se me van a cancelar estos dos de aquí. Y simplemente me va a quedar un 17 por 3 son 51. Ajá. Este, por 3 Profe, ¿dónde dejó el cuadrado de x más 5? Ah, tienes toda la razón. Entonces aquí sería x más 5 a la cuarta, ¿no? ¿Sale? Ahí está, ¿no? Ese sería otro ejemplo. Y bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo más, ¿no? Y ya. Ya ustedes me dicen si quieren ver algún otro, ¿no? Este, a ver, veamos algún otro ejemplo. Por ejemplo, f de x igual al seno de x entre coseno de dos veces el ángulo al cubo, ¿no? Entonces, ¿cómo se deriva esto? Primero derivo el cúbico, que sé cómo se deriva, pues es tres veces el seno de x entre el coseno de 2x al cuadrado, y luego por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería coseno de 2x al cuadrado, multiplicado por la derivada del seno que es coseno de x, por el coseno de 2x, menos la derivada del coseno de 2x, ¿no? Si quieren la voy a dejar expresada aquí, por el otro que es coseno de 2x, ¿no? No, por el seno de x, ¿sale? ¿Por qué lo dejé expresado? Pues porque aquí hay que volver a aplicar la regla de la cadena para este, ¿no? Porque es otra vez la derivada de una composición. Entonces vamos a ver, este es 3 seno de x, coseno de 2x al cuadrado por coseno de x por coseno de 2x menos, ¿cómo sería derivar? Bueno, primero derivo la primera función que es el coseno, entonces su derivada es el menos seno, entonces aquí sería seno de 2x por la derivada del de adentro, que en este caso sería 2, ¿no? Y así es como llego a esta parte, por el seno de x entre el coseno de 2x al cuadrado. Creo que no veo cómo lo podamos reducir esto. Se puede sacar bueno, se puede hacer al cuadrado la fracción y como queda coseno de 2x al cuadrado en ambos, se puede juntar seno cuadrado de x con todo el chorizo que está arriba y ya. O sea, nada más multiplicarlo de afuera, ¿no? Ajá, Este, pues bueno, aunque no veo gran factorización, pero a ver, esto es 3 sería seno cuadrado de x por coseno de x por coseno de 2x más dos veces el seno de 2x, aquí sería cúbico, ¿no? De x, entre coseno de 2x a la 4, ¿no? Digo, no es mucho realmente lo que pudimos reducir, pero esta sería la forma más, reducida, ¿no? ¿Tienen dudas de qué dice el teorema, de cómo se ocupa la regla de la cadena? ¿O cómo ven? Eh, yo sigo teniendo dudas sobre el detalle de la demostración.
Ajá. de por qué es posible afirmar que FDA más H es distinto de FDA. Es que todos los autores hacen mucho hincapié en que no podemos hacer eso que usted hizo. ¿En qué? ¿En separar el límite? ¿En hacer el uno? Sí, es como un detalle típico que siempre marcan todos los autores de que Ujú. eso no, porque para H, o sea, puede ser una función muy rara, donde para ciertos valores de H sí sea igual y para otros no. Entonces ya no habría ahí como H va cambiando, es una variable, pues podría ser que para ciertos valores sí sea igual, pero para otros no. Creo que eso es lo que afecta. Sí, a ver, déjame pensar. ¿Qué tan rara podía ser tu función? F de A más H. A ver, aquí tendríamos el... Ujú. Sí, un poquito de problema podría ser si la función, fuera como muy oscilante, ¿no? Déjame pensar si eso se puede evitar un poco o no se puede evitar. A ver, porque... Generalmente de lo que he visto que hacen para eso es redefinen una función que, que tiene como caso especial cuando f de a más h es igual a f de a. Le ponen un valor ahí arbitrario y ya con eso creo que corrigen ese detalle. Sí, si es una vez, no pasa nada. Este, el problema que podría surgir es, o sea, como no sé, que aquí esté el A y aquí esté el intervalo A más H, ¿no? Y aquí esté el intervalo A menos H. Y que la función, no sé, aquí vale es f de A, ¿no? Y que la función, vaya siendo algo así, ¿no? Infinitamente, porque en ese caso, por ejemplo, vamos repitiendo muchos valores que son FDA y que se van aproximando aquí, ¿no? Ese es el problema que podíamos presentar, ¿no? Entonces, sí, en este caso estamos demostrando la regla de la cadena, pero no estamos, tratando de evitar o sea, no estamos tomando en cuenta este tipo de funciones que hacen esto, ¿no? Este, mm, Se puede arreglar, como dice su compañero, pero ahí entramos un poquito más a detalles un poquito más técnicos, pero sí y no hay una manera, o sea, una manera así como que fácil de arreglar. Estaba pensando si a partir de un intervalo podría yo, ver que son diferentes, pero la verdad es que, mm, déjenme ver. O sea, digo, haciendo un poquito de ¿cómo se dice? De trampa, ¿no? Esta prueba se vale si supongo, ¿no? Si simplemente suponemos que existe una vecindad donde estos son diferentes, ¿no? O sea, existe un épsilon mayor que cero, ¿no? Una cosa así, tal que, ¿cómo sería? Tal que si X está en la bola de radio epsilon con centro en A, entonces aquí ya las cosas, o sea,
entonces f de a es diferente de f de x, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que nosotros estamos diciendo, que sí, que a partir de a, todas las valuaciones que están aquí, bueno, obviamente menos el punto, ¿no? Menos este punto, todas las que están aquí son diferentes del punto, ¿no? Más o menos es esto lo que estamos ocupando. Y el único caso en donde esto no pasaría, porque esto arregla bastante, ¿no? Porque el caso donde esto no pasaría es que para ninguna, o sea, que siempre que tú te tomes una vecindad de radio epsilon, estas cosas son iguales, ¿no? Y entonces las H's donde estos son iguales es como un punto de acumulación alrededor del punto, o sea, este es el f de a, ¿no? Y entonces los casos donde esto se va a anular va a ser como en un punto de acumulación a partir de este, ¿no? ¿Ya vieron? Y entonces en ese caso la derivada tendría que valer cero, ¿no? Sí, o más o menos. O sea, si hacemos un tipo subcaso, como el caso fácil que hicimos aquí, que es que bastaría con que yo diga esto, lo de arriba, entonces ya todo lo que hicimos, está bien, ¿no? Y en el otro caso, lo que tendríamos es que no importa qué epsilon tenga, entonces puedo definir epsilon como 1 entre n. Siempre va a haber puntos h de tal manera que f de a más h sea igual a f de a, ¿no? Y entonces, los puntos, o sea, si me fijo en el conjunto de puntos donde la función es igual a la evaluación de f, ese conjunto de puntos es un conjunto de puntos de acumulación a f de a, ¿no? Y entonces en ese caso la derivada vale cero, ¿sale? ¿Por qué? O sea, como estoy asumiendo que las derivadas existen, ese límite sí tiene que existir, pero justamente el hecho de que estoy haciendo una sucesión de puntos de acumulación a la evaluación, entonces el límite necesariamente debe ser cero, ¿vale? Que es un poco lo que te trataba de decir aquí, o sea, si si este valor de aquí no se puede anular, o sea, no se puede poner así porque esto es cero, entonces la derivada de la composición debería de ser cero, ¿vale? Pero no sé ustedes qué prefieran, o sea, realmente, este, hacer la prueba de esta manera, ¿no? Es mucho más sencilla, pero, y el otro caso es un caso en donde realmente, pues la derivada se está anulando, pero no sé ustedes qué prefieran, si quedarnos con esta demostración o si meternos en este detalle un poquito más técnico y y ver qué pasa en estos puntos, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que así está bien. O sea, me gustó esta prueba porque es corta y es entendible. En la otra donde corrigen eso es un poco abstrusa en esa parte, precisamente porque definen una función bien rara que es continua en A y que sí aplica para f de A más h igual a f de A. Entonces yo creo que esta demostración es más entendible. Sí, o sea, digo, un poquito como la función es como eso, o sea, porque lo que yo les digo, aquí lo que vamos a hacer es que ellos lo hacen con cálculo, ¿no? Pero, topológicamente hablando un poco, aquí lo que está pasando es que tenemos un punto de acumulación en los puntos donde la función se está igualando con el valor de la función, ¿no? Entonces,
O sea, ese hecho con los, o sea, porque aquí yo tengo varias cosas, ¿no? O sea, tengo que la función es derivable en A y que la función es derivable en f de A. Entonces, esas tres cosas que dije, ¿no? O sea, la primera que dije más estas dos cosas, las primeras dos nos deben de decir más o menos que el límite sí existe, ¿no? Y la tercera lo que te dice es que el límite tiene que ser forzosamente cero, ¿no? Entonces es una cuestión, digamos, eh, yo creo que se le puede, o sea, yo creo que se le puede dar la vuelta a no definir la función que ellos definen y, y hacer lo que les digo, pero este, pues a ver, hagan una votación rápida. Si no, la siguiente clase podemos meternos en ese rollo, ¿no? Sin mayor bronca, pero no me quise yo meter en ese rollo justamente porque pues, sí se complica bastante, o sea, sí se complica bastante ver qué pasa cuando estas cosas, no se pueden, ¿cómo se puede decir? Este, o sea, cuando se anulan, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes? ¿Qué quieren hacer? A ver, voten un poco. Igual y si lo ve la siguiente clase no estaría mal. Sí, yo también voto porque lo veamos la siguiente clase. Ok, pues vamos a Así poner es. una notita aquí, ¿sale? Lo que ya no sé si realmente, fíjense, para que no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces aquí simplemente vas a poner que hicimos el caso, ¿no? Cuando existe un epsilon mayor que cero, tal que para toda, es que es aquí donde no me gusta porque se ve bien feo, o sea, para toda x que esté en la bola de radio epsilon menos el punto, entonces la función es diferente de la evaluación de A, ¿no? O sea, si pensamos en todas las funciones que son así, ¿sale? Que son un chingo realmente, pero si pensamos en todas las funciones que son de esta forma, todo lo que hicimos, está bien, ¿sale? De hecho, ni siquiera estoy pidiendo que esto siempre sea diferente, ¿no? O sea, solamente estoy diciendo que para h muy pequeñita, ¿no? Para h's muy pequeñitas, estos son distintos, ¿no? O sea, sí, o sea, de hecho ¿cómo se dice? Nuestro teorema valdría para una función que sea, aquí está el f de a, que sea así, pero que eventualmente, pues ya no esté oscilando, ¿no? Sino que eventualmente, pues ya, este, llegue, ¿no? O sea, podrían ser funciones super oscilantes. La única cuestión es que no sean oscilantes todo el tiempo y que se vayan pegando a la línea, ¿no? O al punto A. En este caso aquí sería como A. Entonces, digamos, este caso que estamos poniendo aquí no es un caso tan particular. O sea, realmente es un caso que abarca muchas cosas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la función seno no es así, ¿no? O sea, la función seno sí oscila, pero no oscila infinitamente pegándose una línea, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, esta función, todas las funciones trigonométricas les aplica esto, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a pensar en las funciones que derivamos, en la de seno x cúbica, ¿no? Ninguna de esas funciones es tan rara, ¿no? Este, 3x menos 2 entre x más 5, x entre coseno de 2x, o sea, todas las funciones a las cuales, por ejemplo, vimos los ejemplos, son como las funciones del caso rojo, ¿no? O sea, no son funciones tan feas, ¿sale? Y realmente que les toque derivar una función de esas tan feas, dejen de pensar, ¿eh? Pues sí, sí podría ser, ¿sale? Por ejemplo, que tuvieran que derivar el seno de uno entre x. Entonces esa función, ahí sí, esa función de aquí sí, no entraría dentro de estas funciones, dentro de estas, pero digo, la mayoría funcionan aquí.
Pero bueno, de cualquier manera, si no ya hicimos, o sea, ya poniéndole la nota rojita que pusimos aquí, ya lo arreglamos. Y bueno, al menos ya saben que la parte rojita, pues no está tan, o sea, no es tan problemática de probar, ¿sale? Y bueno, y en todos los ejemplos que hicimos, aplica esa parte, ¿sale? O sea, no, ninguna de estas funciones es tan extraña como para que no aplique la regla de la cadena, ¿sale? Entonces, sí, déjenme ver, la siguiente clase, ya sea que lo trate de hacer, haciendo el otro caso, voy a intentarlo hacer por el otro caso, si no, pues ya, vemos cómo se redefine la función para poder hacer la prueba, pero pues si no, hasta podríamos inventarnos una prueba nueva, ¿no? Haciendo otro caso, ahí metiendo los puntos de acumulación de, de cómo se va pegando la función, ¿no? Pero bueno, este, sí, o sea, sí tenemos un pequeño detalle, pero más el detalle es porque, pues si no, se iba a complicar un poco, pero pues lo vemos, ¿no? La siguiente vez vemos, cómo arreglamos ese problema, ¿no? Entonces aquí déjenme ver si pongo alguna otra observación. Bueno, no, aquí simplemente, o no, aquí cuando le ponemos aquí, a poner que, vamos a poner que solo hemos probado el caso, pues el caso rojo, ¿no? El que pusimos allá arriba, aquí, y ya. Con eso, pues podemos seguir, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, digo, la siguiente clase lo hacemos para que porque ahorita pues tendría yo que ponerme a pensar un poco y eso nos va a alentar. Digo, seguro sí nos sale, pero nos va a alentar un poco. Entonces, para no hacer eso, seguimos y la siguiente clase, vemos ese punto, ¿no? De que nos hace falta. Entonces, vamos a ver, lo siguiente que vamos a ver es, sería, supongamos, ¿no? Que tenemos una función f invertible, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcularía, en este caso, la derivada de la función inversa, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Esa es como la pregunta. ¿Sale? Entonces, no lo voy a poner como un teorema, lo que voy a hacer es ponerlo más como una cuestión, práctica. Em, Seguramente en cálculo 3 sí se va a poner como un teorema porque pues ya adquiere un poquito más de valor. Aquí simplemente los vamos a poner como, pues como sí, sí es como un teorema, pero pues lo vamos a poner como más una cuestión práctica, ¿no? Entonces fíjense, este, fíjense, tenemos f compuesta con f, ¿no? A la -1 derivada, ¿no? Vamos a calcular, o sea, este, es que eso creo que no lo hemos dicho, ¿no? A ver, déjame ver. F compuesta con f es invertible. Déjenme ver aquí un poquito, porque a lo mejor sí necesito un poquito de supuestos, pero bueno, esto sería igual a hacer. Ah, bueno, eso sí se puede. Fíjense. Ahorita vamos, fíjense.
La identidad es una función superderivable, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de la identidad? Pues vale 1, ¿no? Porque pues la identidad pues es x, ¿no? Entonces, pues de hecho, toda la línea que escribí tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, simplemente lo que estoy ocupando es que la función es invertible, ¿no? De hecho, puedo hacer esta o puedo hacer la que es al revés, ¿no? La que sería f a la menos 1 compuesta con f. Ambas dan la identidad. Entonces, este reglón, pues, está bien. ¿Sale? Ahora, dejen de pensar, ¿eh? Ahora, ¿cuánto valdría la derivada de lo que está aquí? Y ahorita vamos viendo qué hipótesis necesitamos, ¿no? Pero, ¿cuánto valdría esta derivada? Es la derivada de una composición, ¿no? Entonces tendría que ser, digo, pensando en cómo es la derivada de f valuada en f a la menos 1 de x, ¿no? Por la derivada de lo de adentro, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esto tendría que ser igual a 1, ¿no? Porque, o sea, por un lado derivo esto y derivo esta, ¿no? ¿Sí? O sea, nada más estoy diciendo cuánto vale el de aquí y cuánto vale el de acá. ¿Qué supuestos usamos en esta parte? Aquí sí, para poder derivar usé más supuestos, ¿no? ¿Cuáles eran? A ver, pues acuérdense acá, ¿no? O sea, lo que ocupamos es que f es derivable en a, ¿no? Entonces, para empezar, pues la f tendría que ser derivable, ¿no? En este caso, pues en x, ¿no? En esta parte de aquí. Y luego, la g, que en este caso sería, g es derivable en f de x. En este caso tendría que ser que f a la menos 1 es derivable en f de x, ¿no? Estas son las dos hipótesis que usamos para que pudiéramos hacer esto, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Bueno, si la inversa es derivable, pues estamos pidiendo menos, ¿no? O sea, o sea, que las dos funciones sean derivables, ¿no? Bastaría. Pero déjenme ver. A ver, con la primera f y f a la menos 1. Nada, déjenme ver que la haya puesto bien. Creo que lo puse al revés, ¿no? Porque la g tendría que ser, o sea, la g que es la que es derivable en f de x, sería la f más bien, ¿no? Lo puse al revés. Que aquí tengo al revés. O sea, la f tendría que ser derivable. A ver, aquí ya me hice bola, yo solo es f compuesta con f a la menos 1, ¿no? Entonces, la f tendría La que f a la ser. menos 1, ¿no? Es la que tiene que Ajá. ser derivable en f de x. No, no, no. O sea, fíjate, la g, es que estoy aquí volteándolo todo. La g es la f, ¿no? Entonces, f es derivable en f de a, pero como f es f a la menos 1, entonces tendría que decir que f es derivable en f a la menos 1 de x, ¿sale? Eso es lo que tendría que decir. Y luego la derivada, la inversa tendría que ser derivable en x, ¿sale? Así es como debe de ir, nada más que yo estoy volteando todo, ¿vale? En particular, bueno, o sea, si tomamos funciones que son derivables, pues no nos tenemos que preocupar tanto por la parte puntual, simplemente pues ya lo tendríamos, ¿no? Ahora, supongamos que si tenemos todo eso, pues entonces, ¿cuánto vale la derivada de la inversa? Pues ya la calculamos, ¿no? La derivada de la inversa, pues es 1 entre
la derivada de la primera función valuada en f a la menos 1 de x por f a la menos 1. Ah, no, este ya no va, no, nada más es el otro. Ya me estoy nada más sería hasta aquí, ¿no? Entonces, es un simple despeje y sería 1 entre f' de f a la menos 1 de x, tal cual, ¿no? Esa sería la derivada. Por supuesto, aquí estamos teniendo otro supuesto, ¿no? El otro supuesto es que la derivada valuada en f de prima de x, pues es diferente de 0, ¿sale? Entonces, si juntamos los tres supuestos que tenemos aquí, ¿sale? Entonces ya sabemos cómo calcular la derivada de la función inversa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Digo, está bastante bien porque realmente si tienen dos funciones que son derivables, pues ya pueden calcular y ven que su derivada y ven que esta parte no es cero, pues ya pueden calcular rápidamente cuánto vale su derivada, ¿no? Entonces, lo estamos poniendo no como un teorema, sino como manera de ejercicio, porque realmente es como ah, derivar de ambos lados esta parte y ya llegan a esta parte de aquí, ¿no? Entonces no tiene mayor ciencia, nada más hay que tener cuidado en que cuando hacemos esta derivada de aquí, estamos suponiendo que el inverso es derivable en el punto y que la función es derivable en el inversa del punto y cuando hacemos este segundo paso, este, que la parte de abajo es diferente de cero, ¿no? Pero realmente, si lo vemos muy desde el punto de vista ingenieril, pues es fácil calcular la derivada de la inversa, ¿no? Que más bien ese es el objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en f de x igual al seno de x, ¿no? Ya sabemos que esta es súper derivable. Ahora, ¿cuál es la inversa del seno de x? Pues la inversa del seno de x, pues es el arco seno de x, ¿no? O el seno a la menos 1 de x, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, bueno, aquí obviamente no le hemos demostrado, pero la función arcoseno es una función que sí es derivable, ¿no? Y la función seno, pues esa sí de hecho ya la demostramos que es que es derivable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la derivada del arcoseno, por ejemplo? Pues según esta cosa, sería 1, ¿no? Entre, ¿cuánto es la derivada de f? Pues sería coseno del arco seno de x, ¿no? ¿Cuándo el coseno del arco seno de x es 0? Cuando arcoseno vale 90 ¿Y o 200. eso puede pasar en el arco seno? Pues cuando el seno vale 1. No sé, no estoy seguro. Ahí les falta repasar ¿cómo se dice? Sus funciones inversas. Sí puede pasar, ¿no? Que sea pi, ¿no? ¿Sale? Bueno, aquí nada más fácilmente le dan la vuelta, ¿no? Nada más pónganle coseno de arco seno de x es diferente de 0. Que según yo esto nada más pasa en menos 1 o 1, una cosa así, ¿no?
ahí revisen sus gráficas de las funciones trigonométricas inversas. Pero digamos, realmente cuando esta derivada no la puedan calcular, solamente va a ser en un punto, ¿no? O sea, o, o sea, todos los demás puntos, pues ya tienen una manera de decir cuánto es la derivada del arco seno, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues ese es el objetivo de de poner esto. O sea, si ustedes tienen la función y saben que es invertible, pues ya tienen como un método para poder encontrar su inversa. Claramente hay algunos detalles que tienen que cuidar. En este caso, como les decía, la función seno y la función arcoseno son derivables ambas. Esta no la hemos demostrado todavía, pero no es difícil ver que estas dos son derivables y pues ya podríamos decir que ya tenemos una manera de calcular su inversa y ya nada más lo único que tienen que preocuparse, al menos en este ejemplo, es que esta cosa no se anule, pero bueno, eso, este, según yo creo que nada más es en -1, ¿no? Pero bueno, eso ya ustedes, investiguenlo, ¿no? ¿Vale? Pero esto ya les da herramientas para calcular derivadas de funciones inversas, ¿sale? ¿Tienen alguna duda? Bien. Entonces, pues vamos a continuar con definiciones, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones. Entonces, sea f de x definida, vamos a ponerle en un intervalo, no me gusta esta notación, entonces vamos a poner en un intervalo de la forma a, b, ¿vale? Ay, bueno, pero es que ya le di en la torre, ¿cómo le pongo? Bueno, si en un intervalo a, b se dice, le voy a cambiar el nombre, que c es un punto máximo local de f de x, a subrayar esta parte, si existe, ¿y dónde saqué el intervalo? Eso ya lo teníamos, a ver, se dice que es un, definida, déjenme pensar porque aquí, a ver, sea f de x definida en un intervalo, no, estoy siendo muy redundante, a ver, eso es más bien, sea f una función, se acabó, ¿no? O sea, ya. Porque voy a volver a decir que el intervalo, entonces más bien, para no ser tan redundantes, sea f una función definida de aquí a acá, ¿no? Una función ya. Acuérdense que cuando nada más pongo una función, en realidad esto siempre va, pero esto no lo ponemos para que no haya conflictos. De hecho, más generalmente cuando no lo ponemos, prácticamente estamos pensando que son funciones de RNR, ¿no? Entonces, sea f una función, ¿no? Se dice que C es un punto máximo local de f de f, ya para aquí, que te digo que no quiero ser redundante. Si existe un intervalo, i igual a a, b, tal que f de c es mayor o igual a f de x para todo x que pertenece a, b, ¿no? O sea,
Vean ustedes que si lo he puesto de la otra manera, hubiera dicho que la función está definida en un intervalo y luego existe otro intervalo. Entonces eso hubiese sido como muy... pues no tiene caso, ¿no? O sea, mejor simplemente la función está definida en un conjunto y vamos a decir que un punto es un máximo local si existe un intervalo, ¿no? Donde la función es mayor que todos los puntos. Nada más aquí sí dejen de poner, para que quede todo muy bien definido, este intervalo que esté metido sobre A, ¿no? Tal que pasa esto de aquí, ¿no? Y ya con eso queda mejor, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, bueno, vamos a poner la otra, la de mínimo local, y ahorita explicamos qué significa, por qué son locales, o sea, qué significa, o sea, ustedes el concepto de máximo y mínimo ya más o menos lo conocen, ¿no? Pero qué significa y por qué es local, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ahorita explicar. Entonces, se dice que C es un punto mínimo local de F si existe un intervalo I igual a A, B contenido en A, de tal manera que f de C es menor o igual a f de X para toda X que pertenece a B. ¿Sale? Entonces esas son las definiciones de lo que significa que un punto sea máximo local o mínimo local. ¿Sale? Entonces, como siempre, esta parte no es tan formal, simplemente vamos a ver un poquito la intuición de qué más o menos es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ponerlo en una sola gráfica. Entonces ahí, no me hizo la línea, ¿qué onda? Aquí está. Entonces, vamos a tratar de ponerlo en una sola, ¿no? Entonces ahí están los ejes, ¿no? Entonces el eje X del eje Y. Entonces, fíjense, vamos a pensar que nuestra función es una función que sube hasta un cierto punto, luego aquí, y que ¡fum! Aquí va a bajar un buen, ¿no? O sea, aquí en la parte izquierda se va a ir a menos infinito y en la parte derecha se va a ir a infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería más o menos un máximo local? A ver, primera pregunta que les voy a hacer. ¿Esta función tiene máximo? Esta función no tiene máximo. ¿Por qué no tiene máximo? Porque les estoy diciendo que esta línea, o sea, aquí nada más estoy haciendo una parte de la función, ¿no? Pero les estoy diciendo que esta línea se va a ir a infinito cuando la x vaya haciéndose más grande, ¿no? O sea, imagínense a que se va, y así se sigue, ¿no? Igual acá, piensen que aquí, entre x más grande, pues esto se va a ir, ¿no? O sea, no sé, si quieren aquí pónganle que esto se va a ir a menos infinito y que esta de aquí se va a ir a infinito, ¿vale? Entonces esta función no tiene máximos y tampoco va a tener mínimo como tal, pero sí va a tener mínimos y máximos locales, ¿vale? O sea, máximo local significa que eres máximo en alguna parte de la función, ¿sale? Entonces, pero tiene que ser un intervalo abierto, o sea, no puede ser, o sea, no vamos a hablar de máximos locales en un punto, por ejemplo, ¿no?
porque pues eso no tendría chiste, o sea, si nada más es un punto, pues cualquiera es máximo local en un punto, ¿no? Pues porque no hay más que el mismo. O si eres un intervalo cerrado, habría muchos máximos locales aquí, ¿no? Sí, porque la función es creciente en algunos lugares, ¿no? Entonces, habría varios máximos locales. Pero según nuestra definición de máximo local, solo existe un máximo local aquí. En este caso, ah, el dibujo no es aquí tan bueno, pero este punto que está aquí azul, ¿no? Que sería cuando evalúe la función aquí arriba, este punto de aquí sería un máximo local, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque para que sea máximo local debe existir un intervalo donde ese punto sea máximo. Bueno, si se toman este intervalo, ¿no? ¿Están de acuerdo que todos los puntos que están aquí que van a ir a dar acá son menores que el azulito, ¿no? O sea, porque los podía yo pintar aquí, ¿no? ¿Sí los ven? Entonces, en ese intervalo, el azul sí es mayor que todos los puntos valuados en la función. Entonces, así es como se ve un máximo local. Y un mínimo local sería, para esta función que definimos en lo abstracto, sería, por ejemplo, este verde, ¿no? Este sería un mínimo local. ¿Por qué es un mínimo local? Pues porque existe una vecindad donde ese punto es menor que todos, ¿no? Cuando lo evalúan en la función. ¿Sí lo ven? Entonces es mínimo y máximo local porque solamente va a ser mínimo en una vecindad, bueno, en un intervalo, y solamente va a ser máximo local en un intervalo. Pero si se dan cuenta, esta función solamente tiene un único máximo local y un único mínimo local, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué se establece el concepto de mínimo local y máximo local? Porque a lo mejor no nos interesa si la función tiene máximo o mínimo en todo el dominio, sino a lo mejor nada más nos va a interesar en alguna parte, ¿no? Por eso es que se definen esos conceptos. Por Profe, ¿y supuesto. eso aplica solamente cuando las funciones son así de menos infinito a infinito? No, no, no. O sea, aquí lo único que hice fue mandarla menos infinito infinito para que no tuviera mínimo o máximo, ¿no? Y para que hubiera una diferencia. Lo que pasa es que un máximo, o sea, no es lo mismo un máximo que un máximo local, ¿no? Y la manera de evidenciarlo es con un dibujo de este estilo, ¿no? Si yo, por ejemplo, hubiera puesto una función donde si alcanzas el valor máximo, pues entonces el máximo coincidiría con el máximo local. Y entonces no habría una diferencia, ¿no? Podrían ser lo mismo, ¿sale? Entonces, Una duda. ajá, Ah, sí, dime. es que siento que esta definición como que no me prohíbe escoger una vecindad, por ejemplo, un poco más a la derecha, de donde dibujó la vecindad verde del mínimo local. Ujú. O sea, siento que esa definición como que no me prohíbe agarrar una vecindad más a la derecha, porque de todos modos en cualquier vecindad que me agarre va a haber un mínimo o un máximo, ¿no? No, no, por ejemplo, fíjate, olvidémonos de estos puntos, ¿no? Vámonos al punto, por ejemplo, eso funciona por cómo son los puntos aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, tómate este punto y tómate esta vecindad. ¿Cuál es el mínimo aquí? Pues el que queda como justo, o sea, como más a la izquierda. Pero no lo alcanzas, ¿no? Ah, ¿porque es cerrada? Porque está abierta. ¿Ya viste? Digo, abierta. Sí, sí. No lo alcanzas. Ahí sería como el ínfimo, ¿no? Ah, ok, ok. O sea, sí, no, o sea, no cualquier punto puede ser mi mínimo local, ¿no? Por ejemplo, no importa qué vecindad yo me tome, qué intervalo abierto me tome, jamás,
jamás va a ser ¿cómo se dice? Vamos a poner aquí una sutileza. Aquí hay una pequeña sutileza. Déjenme Y sí, pensar. es que como que yo se me olvidó que eran vecindades y no intervalos cerrados. Vamos a poner aquí una sutileza. A es menor que B, ¿de acuerdo? O sea, no quiero el caso cuando esto es vacío, ¿sale? O sea, podrían decirme, lo que pasa es que el vacío sí es un intervalo, ¿no? Y pues es que eso sería una tontería, porque si te tomas el vacío como tu intervalo, pues obviamente la función es mayor que cualquier cosa del vacío, ¿no? Pero eso no, ¿sale? O sea, eso no estaría bien definido. Entonces estoy pensando que realmente me estoy tomando un intervalo, ¿no? O sea, de a de veras, ¿sale? Entonces, digamos que pensando en ese tipo de intervalos, no existen, o sea, no cualquiera puede ser un mínimo local o máximo local. De hecho, son pocas los puntos que pueden ser mínimos o máximos locales. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este caso solamente hay uno para cada uno, ¿no? Entonces, o sea, sí es importante, o sea, sí es importante que es un intervalo abierto, porque si fuera un intervalo cerrado, o sea, aquí tendría un chingo de máximos y mínimos locales, ¿están de acuerdo? Como decía, Alfonso, ¿no? Pero el hecho de que me los estoy tomando abiertos hace que en este caso solamente existe un máximo local y solamente existe un mínimo local, ¿sale? Profe, y en el caso donde existan muchos máximos y muchos mínimos locales, ¿se vuelve como el máximo y el mínimo, o sea, sin ser local? Es que no entiendo la diferencia. Puede haber muchos máximos locales. O sea, no sé si tú, por ejemplo, piensa en la función seno. La función seno, ¿cuántos máximos locales tiene? Pues muchos. Cada vez que Pues valga uno, infinitos, ¿no? ¿no? Cada vez que valga uno va a haber un máximo local, ¿están de acuerdo? Y cada vez que valga menos uno va a haber un mínimo local, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que, fíjense, el máximo local no tiene por qué ser, o sea, si existe el máximo local, no necesariamente existe el máximo, como lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Pero si existe el máximo de la función, el máximo siempre va a ser el máximo local, ¿vale? ¿Sí? O sea, O sea, por ejemplo, en esa de la función seno hay muchos máximos locales, pero no un máximo como tal. O sea, tiene que, sí hay. porque esa función es pues abierta, ¿no? O sea, sigue y sigue y sigue. Pero sí, cuando es cerrada, o sea, ahí no hay máximos locales, sino solo un máximo. O sea, esa es la diferencia. No, o sea, la función seno, de hecho, todos son máximos y máximos locales al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí están de acuerdo con eso que dije. La verdad yo no entiendo por qué dice que todos, Yo o sea, tampoco si es entiendo. cerrado, porque también son máximos. Porque, a ver, fíjense, a ver, vamos a pensar. A ver, acuérdense que el máximo no, a ver, primera cuestión, el máximo no necesariamente se alcanza en un único punto. Acuérdense de eso, ¿sale? O sea, el máximo se puede alcanzar en varios puntos. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en la función seno, que es más o menos así, es que aquí la función está alcanzando su valor máximo que es igual a uno, pero lo está alcanzando en varios puntos, ¿sale? Pero no, pero eso no quiere decir o sea, aquí la función alcanza su valor máximo y es uno, pero no necesariamente lo va a alcanzar en un punto, sino lo puede alcanzar en varios puntos. Pero todos estos puntos
también son máximos locales, porque si ustedes hacen una vecindad alrededor de este punto, pues es el valor máximo en esa vecindad. Entonces aquí es una función que tiene muchos máximos locales, pero todos esos son máximos. ¿Sale? Ahora, si tu función seno fuera así, así definimos la función seno y luego definimos la función identidad a partir de un momento, entonces aquí esta es una función que tiene tres máximos locales, pero que no tiene máximo, ¿de acuerdo? ¿Sí? O ya quedamos peor. No, sí, O ya sea, vi cuando hay cómo te... muchos máximos, ay, es o sea, hay muchos, pero no valen lo mismo, ¿no? O sea, eso significa, o no, es que no sé, como que no lo entiendo mucho. O sea, aquí todos valen lo mismo, valen uno, pero el punto que hace que valga uno es diferente, ¿sale? O sea, el máximo lo estoy calculando respecto a la evaluación de, o ¿Cuál sea, sería la diferencia? ajá, ¿Y cuál sería la diferencia? O sea, entre si cuál y solo hubiera un cuál. único punto que valiera. No, o sea, supongamos otra función, Ujú. que un único punto valiera, nos diera el máximo. O sea, ahí ya no sería máximo local, sería solamente el máximo. Sería ambos. Si por ejemplo, si fuera así, es máximo porque no hay ningún valor que lo supera, ¿no? Vamos a hacer la meseta, ¿no? ¿Sale? Y es máximo local porque existe un intervalo en donde es máximo, ¿no? ¿Ya viste? Sí, O sea, es lo que les sí creo que decía. ya entendí más. En el caso en donde sí se alcance el máximo, pues particular vas a ser máximo local también, ¿no? Pero no son lo mismo porque hay funciones donde no se alcanza el máximo, ¿no? Como la que pintamos arriba, pero sin embargo sí existen máximos locales, ¿no? O donde no alcanza el mínimo, pero sí existe un mínimo local, ¿vale? En el caso en el que alcances la función el máximo o el mínimo, como por ejemplo pasa en la función seno, pues la función sí alcanza el máximo y mínimo. Entonces, de hecho, todos los puntos donde alcance el máximo son máximos locales y todos los puntos donde alcance el mínimo son mínimos locales, ¿sale? Pero también acuérdense que alcanzar el mínimo o el máximo no quiere decir que los alcances en un único punto. Puedes alcanzarlos en uno, en dos o en los puntos que sean, ¿sale? O sea, hay diferencias muy marcadas entre lo que es un máximo local y un máximo. Entonces, en palabras, máximo es que eres lo más grande en todos lados, ¿sale? Máximo local, eres lo más grande en algún lugar y en algún lugar chiquito, ¿no? ¿Sale? Entonces esas son realmente las diferencias entre, o sea, no es lo mismo que seas el mejor de tu vecindad, el mejor de tu barrio, a que seas el mejor de todo el estado, ¿no? ¿Sale? Pero no porque no, o sea, no porque no seas el mejor de todo el estado significa que no seas mejor en algún lado, ¿no? A lo mejor eres mejor dentro de los de tu familia, ¿no? Este, o el mejor de tu escuela, ¿sale? Pero esa es la diferencia, o sea, es como si pensaran, es lo mismo ser el mejor de mi casa a ser el mejor del mundo, ¿no? Pues, pues no, ¿sí? ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia, ¿sale? ¿Y por qué lo hacemos con intervalos abiertos? Porque donde vamos a calcular máximos locales y mínimos locales es con derivadas, ¿no? Y para poder hablar de derivadas necesitamos que el dominio sea un intervalo abierto. Por eso no tiene tanto caso aquí cerrarlo, ¿no? O ponerlo como un intervalo donde aquí pueda ser cerrado,
porque no van a ser los máximos y mínimos locales que nosotros vamos a poder detectar, ¿no? ¿Sale? Entonces, nosotros realmente vamos a poder detectar un mínimo o un máximo local en un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque la derivada necesita que la función esté definida en un intervalo abierto y entonces por eso es que me tomo este tipo de, de consideraciones para definir lo que es un máximo local y un mínimo local. O sea, lo podría definir con otro tipo de intervalos, pero esos no me van a servir, ¿sale? A estos no van a ser los máximos y mínimos locales que realmente me vayan a interesar, ¿sale? O sea, si realmente el valor de la función está bajo porque la función es creciente o decreciente, pues, si está en el extremo, pues nada más valúen el extremo y ya no se preocupen por lo de adentro, ¿no? O si el valor máximo está en el extremo derecho, pues nada más valúen el extremo y no les importa lo de adentro. O sea, realmente nada más nos van a importar los intervalos que sean así, ¿sale? O sea, como lo de adentro, ¿sale? Entonces, esto sí es muy importante. Entonces, ¿tienen dudas de estas definiciones? Ya con lo del barrio ya quedó muy claro. Entonces, vamos a hacer más definiciones, ¿no? Sea f, igual, ¿no? Una función de A subconjunto de R en R, una función. Entonces, un punto crítico de f es C, vamos a poner otra vez C, cuando vamos a poner inciso sí para que no, estamos ocupando A y B para intervalos, vamos a poner inciso I, ¿no? La derivada es 0. Inciso 2, no existe la derivada, ¿no? No existe f' de A, vamos a ponerle. ¿Sale? Entonces, de hecho, esta definición de punto crítico es para funciones que sean derivables o no derivables. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no estoy pidiéndole que la función sea derivable. De hecho, o sea, estoy tomando una función y me estoy tomando un punto C, ¿no? Y entonces va a ser crítico cuando pasen dos casos, ¿no? Aquí lo estoy poniendo, vamos a ponerlo aquí. Y o, ¿no? Sí, porque si no, o sea, si digo que es cero y que no existe a la vez, pues eso es una tontería, ¿no? Entonces, una función, tenemos una función, la que sea, y tenemos un punto C en la función. Entonces, va a ser punto crítico si su derivada vale cero o si no existe la derivada en ese punto, ¿sale? Entonces, no necesitamos que la función sea derivable. De hecho, si la función no es derivable, por default el punto ya va a ser crítico, ¿no? Pero realmente los puntos, o sea, aunque esta definición es un poquito más, ¿cómo se dice? Más general, solamente nos van a importar las funciones que sí sean derivables en un intervalo y nos van a interesar los puntos críticos donde realmente sí haya un buen comportamiento, ¿sale? En donde no haya un buen comportamiento no nos va a importar tanto cómo se comporta la función, nos va a importar para poder tomar una decisión, pero no es donde el análisis va a estar interesante, es donde realmente la función sí tenga una derivada, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas de lo que es un punto crítico? ¿No sería más bien f' de C? Ah, sí, tienes toda la razón. Ya estoy aquí inventándome cosas que no existen. Sí, ese aquí. La A ni siquiera la definí, ¿no?
Entonces, ¿tienen dudas de lo que es un punto crítico? ¿O quieren ver un ejemplo, como un poco de intuición de puntos críticos? ¿No? ¿Súper claro lo que es un punto crítico? No, sí, un poco de intuición, porfis. Por ejemplo, vamos a ver un poco de intuición. ¿Qué significa que la derivada sea cero? ¿Qué es la derivada? Acuérdense. La razón de cambio. No, esa no, otra definición, otra forma. La pendiente de la recta tangente en el punto. Exactamente. Entonces, fíjense qué chistoso, ¿no? O sea, justamente cuando la pendiente es cero, es porque la recta es horizontal, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que en algún instante la pendiente es horizontal, ¿no? Igual acá. Entonces, fíjense qué chistoso, y digo, no es una coincidencia realmente que, que si la función tiene pendiente cero y es derivable, como que debe de ser como en el anterior dibujo, ¿no? O sea, como que aquí debe ser curva y en este punto, en el máximo local, como que la pendiente debe de ser cero, ¿no? O sea, realmente eso no es una coincidencia, sino que está definida de tal manera, la derivada, para que pueda detectar este tipo de puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería un punto crítico, ¿no? Igual acá, ¿no? Aquí en este llámenle C2 y a este llámenle C1. Este es otro punto crítico, ¿sale? O sea, porque en este punto C1 y en este punto C2, o sea, vayan dibujando las pendientes. O sea, por ejemplo, si yo agarro el punto acá, la pendiente tangente pues va a ser una cosa. Ese punto no me gustó, pongo otro. Por ejemplo, este, ¿no? Si hago la pendiente de la recta tangente aquí, a lo mejor me va a quedar algo así, ¿no? Pues no es cero, está como un poquito inclinada, ¿no? Y si van dibujando las pendientes de las rectas, como que se van apareciendo a la curva, ¿no? Pero realmente donde se van a acostar son en esos puntos donde sube y baja. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo se ven los puntos críticos? Pues son puntos donde la derivada se hace cero y donde pueden ser puntos como los que estoy dibujando, ¿sale? Esos son los fáciles, ¿no? ¿Cómo se verían los puntos donde no existe la derivada? Pues a lo mejor que la función aquí sea como el valor absoluto, ¿no? O sea, porque en este caso aquí no existe la derivada, ¿no? Este sería, por ejemplo, otro punto crítico. O sea, estoy dibujando puntos críticos, o sea, puede haber más puntos críticos, ¿no? Pero estoy dibujando los puntos críticos más clásicos, ¿no? O sea, porque podría haber puntos críticos más raros, pero estos son como los puntos críticos más clásicos, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con estos C1, C2 con respecto a C3? Bueno, el C3, la pendiente de la recta tangente no puedo decir que vale cero, ¿sale? ¿Y cuál es la razón de eso? Que hay muchas, acuérdense. Cuando pasaba esto, es porque esta podría ser una recta tangente, esta podría ser una recta tangente, esta podría ser una recta tangente. Entonces, al haber muchas, el límite tendría que irse a varios, pero nosotros sabemos que el límite tiene que ser único, ¿no? Entonces la definición no estaría bien, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí sí se puede, por qué aquí no se puede y aquí sí? Pues porque aquí es curvita, ¿no? Al ser la función curva en esta parte, si yo me muevo tantito, o sea, si yo esta inclinación la muevo, le voy a pegar a la curva, ¿sale? Al ser picuda como aquí, sí puedo mover la recta sin pegarle a la parte recta,
¿no? Entonces, cuando hay un punto crítico y la función sí es derivable es porque se ve suave, ¿sale? O sea, sí se está cambiando de ser creciente, o sea, sí está cambiando, pero lo está haciendo de manera suave, ¿sale? Pero cuando hay un punto crítico, también puede pasar que la función lo haga de manera brusca, como en el caso del valor absoluto. Entonces, en ese caso también es un punto crítico, pero es porque no existe la derivada en ese lugar. ¿Sale? Entonces, estos son los puntos críticos más clásicos. ¿Sale? Y eso es lo que deben de entender o deben de pensar cuando van a pensar en un punto crítico. Entonces, ¿les queda más claro el concepto de punto crítico? Sí, Ok. O sea, los puntos críticos son puntos como donde la función va a hacer un cambio, ¿no? Como un cambio de comportamiento. Y estos son los puntos críticos más clásicos que uno puede pensar, ¿no? O sea, hay puntos críticos más extraños, ¿no? Hay puntos críticos que ni siquiera nos interesan, que uno podría decir, ah, bueno, la función en un punto donde no esté definida, pues por definición sí va a ser un punto crítico porque no es derivable, ¿no? Pero esos puntos críticos no nos interesan, ¿sale? Entonces, a ver, ejemplo, encontrar los puntos críticos y los extremos relativos. Tal les digo qué es eso de extremos relativos, ¿no? De, vamos a hacer, creo que no vamos a hacer nosotros un ejemplo de, ¿por qué está así? Déjenme ver. Dos, no me gusta este ejemplo. Bueno, voy a hacer el otro. Entonces, x cúbica menos 4x cuadrada. A lo mejor ahí me está faltando un cuadratico, se me hace, pero... Ah, sí, 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 sí. Entonces sí vamos a hacer el otro, nada más que me hacía falta un cuadrático, por eso es que no, sí, pues es que ese ejemplo está bien así, ¿sale? Entonces tenemos esta función. Esta función es una función polinomial, es una función que es continua y derivable, eso ya lo demostramos, en todos lados, ¿no? Entonces, tiene sentido pensar si esta función tiene puntos críticos, ¿no? Extremos relativos. ¿Qué es eso de extremos relativos? Déjenme ver. Ok, déjenme ver si quiero eso o no. No, nada más. No, porque para definir extremos relativos tendría que definir algún intervalo. No, simplemente encontrar los puntos críticos de esta función, ¿no? Esto de extremos relativos lo vemos cuando ya empecemos a hablar de criterios para ya encontrar máximos de funciones, ¿no? Entonces encontrarlos, ahorita nada más me interesa que encontremos los puntos críticos de esta cosa. Ahora, los puntos críticos pueden ser de dos maneras, ¿no? Que no exista la derivada o que su derivada vale cero. Aquí todos los puntos tienen derivada, ¿no? Entonces no hay de los del segundo caso, ¿están de acuerdo? Solamente podría haber puntos críticos donde su derivada se haga cero, ¿no? ¿Existirán esos puntos críticos? Pues no lo sé. Vamos a ver si existen y en su caso cuántos son, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer eso tendría yo que derivar. Y si derivo eso, ¿están de acuerdo que me queda 2? La primera es 0, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 2x cuadrada es 2x. Entonces esta sería mi derivada, ¿vale? Y entonces yo busco los puntos críticos de tal manera que esto sea 0, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, a ver, hagamos f' de x igual a 0, ¿no? Y veamos qué puntos x me satisfacen eso, ¿no? Entonces, bueno, esto implicaría que 0 es igual a 2 menos 2x
Y entonces esto implicaría que menos 2 es igual a menos 2x. Y esto implicaría que x es igual a 1, ¿no? De hecho, entonces estas son sí solo sí. Y entonces, por lo tanto, lo que acabamos de ver es que x igual a 1. De hecho, es el único punto crítico de f de x igual a 3 más 2x menos x cuadrada. ¿Sale? Pues, ¿cómo encuentran los puntos críticos? Pues simplemente derivan, igualan a 0 y ven los puntos donde se satisface que la derivada vale 0. Ahora, este punto crítico, ¿cómo se ve en la gráfica? Es como C1, es como C2, como C3 no puede ser, ¿no? ¿Será como C1 o será como C2? ¿Ustedes qué piensan? ¿Como C2? A ver, Mariangeli, ¿por qué crees que es como C2? Bueno, porque es una parábola y tiene signo negativo. Entonces es el máximo. A ver, déjame ver. Una parábola es horizontal y abre hacia abajo, ¿verdad? Sí, esa es una buena justificación, de geometría, ¿no? Perfectamente válida. Digo, ahorita nosotros de manera muy... o sea, haciendo el dibujo o yéndose un poquito por geometría, podemos saber cómo son estos puntos críticos, pero de hecho nuestro objetivo va a ser poder determinar cuándo un punto crítico es un máximo, cuándo es un mínimo, ¿no? Digo, eso ya lo han hecho un poquito en la prepa, pero ahorita todavía no lo hacemos. Ahorita lo único que hemos hecho es definir lo que es un máximo local, lo que es un mínimo local y lo que es un punto crítico, ¿no? El siguiente paso es, pues, ¿qué diablos tienen que ver los puntos críticos con los máximos locales y con los mínimos locales, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que a nosotros nos va a interesar es, si tenemos una función en general, poder decir cuándo alcanza su máximo, cuándo alcanza su mínimo y cuáles son, ¿no? Entonces, los conceptos de punto crítico y máximo y mínimo local los vamos a unificar para poder hacer ese tipo de detecciones. Y también vamos a tener criterios para saber si es un máximo o para saber si es un mínimo. Pero para allá vamos, ¿no? O sea, paso 1, entender qué es un máximo y mínimo local. Paso 2, entender lo que es un punto crítico. Y el paso 3 es justamente ver, que eso ya no lo vamos a hacer hoy, porque no lo voy a hacer en 6 minutos, pero el siguiente paso es ver qué tienen que ver los puntos críticos con los máximos y los mínimos locales, ¿no? Ese es el siguiente paso. Entonces, y sí, vamos a entrar a toda esta parte de derivadas que tiene que ver con detección de máximos y mínimos, los problemas estos de volúmenes y todo eso, criterios de para saber cuándo estamos hablando de un máximo, criterio de la primera, segunda derivada, o sea, vamos a entrar, yo creo que entre el viernes y la siguiente semana terminamos de ver todo eso de detección de máximos y detección de mínimos, pero justamente para allá vamos, ¿vale? Entonces, ¿qué? La siguiente clase quedamos en resolver mejor lo de, digo, yo les hice una demostración muy sencilla de la regla de la cadena, pero a ver, espero que la siguiente clase vemos un poquito más el detalle de, o sea, un poquito más ese detalle para que no quede volando. Ojalá que no sea algo tan revoltoso, ojalá que sea, que no vaya a quedar más difícil de lo que ya está.
Y seguimos después con ya enlazando los puntos de punto crítico y máximo para ya irnos a esos criterios de diferenciabilidad, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Qué día es hoy? Déjenme ver. Algo que sí es importante decirles, porque creo que no lo he publicado en la página. Entonces déjenme ver. Ah, bueno, a ver, déjenme paro aquí.